que en estos momentos hablemos sobre el tema de la judicialización de los casos de violencia sexual. Muchas veces se dice es importante que las víctimas denuncien, hay campañas para que las mujeres cuenten lo que pase, para que denuncien. Y sin ánimo de criticar necesariamente estas campañas, yo quisiera reflexionar un poco sobre la importancia de dar un paso más allá. ¿De qué sirve que una mujer denuncie si el proceso judicial no responde a sus necesidades y finalmente va a terminar abandonando el caso? Naciones Unidas, especialmente ONU Mujeres, en el año 2011 hizo un informe, El progreso de las mujeres en el acceso a la justicia, donde analizaba los casos de aquellas mujeres que habían denunciado y cómo terminaban abandonando el proceso judicial. Estadísticamente está probado. Y la pregunta sería, ¿por qué? Quizás el tema de prueba, el tema del consentimiento, el tema de las dificultades del testimonio son factores importantes, pero un elemento importante es ver cómo se puede facilitar el acceso de las mujeres a la justicia. Las mujeres que por roles de género asumen el cuidado de la familia y de los niños y niñas, cuando tienen que acudir a la entidad judicial, ¿tienen un espacio donde dejar a sus niños y niñas? ¿Tienen un espacio, acaso la entidad judicial se ha pensado, se ha diseñado pensando en esta situación? En el caso colombiano hubo unos estudios de entidades como de justicia, corporaciones humanas, para ver cuál era el problema principal de la primera entrada de las mujeres a la justicia. Uno podría pensar que es la fiscalía o la policía o los jueces. Sin embargo, la primera entrada en la cadena de la justicia es el vigilante, la persona que recibe a la mujer, que le va a tomar el DNI y la cédula, y es la primera persona que debería estar capacitada también para saber tratar un caso de violación sexual. Más allá de este tema del género, como los y las, es importante entenderlo como una herramienta de análisis y de metodología que permite visibilizar aquello que ha permanecido invisible. Y el derecho tiene una deuda muy grande con las mujeres para visibilizar sus derechos y las violaciones y la manera de acceder a la justicia. Cuando una mujer decide denunciar, pasa por una serie de canales y de espacios que contribuyen a su victimización. Y quisiera dar el caso del conflicto armado peruano y de la investigación de los casos de violencia sexual. La Defensoría del Pueblo, junto a otras organizaciones, hace unos años publicó un informe sobre las dificultades de judicialización. Un primer elemento es el tema de la prueba. ¿Cómo probar un caso de violencia sexual que pasó hace más de 10, 20 o 30 años, cuando ya no existen pruebas y el enfoque tradicional del derecho prioriza la prueba física? Hubo incluso casos de jueces que pedían exámenes médicos a pesar que el hecho había sucedido hacía muchísimo tiempo. Una entrada importante, por tanto, es el tema de los peritajes psicológicos, del análisis de la huella y del trauma que la violencia sexual genera y marca en la vida de las mujeres. Un segundo elemento es el tema del consentimiento. Los estándares internacionales a nivel de los tribunales penales, pero sobre todo la Corte Interamericana, ya establecen en primer lugar que la falta de resistencia física no puede entenderse como un consentimiento. Que el hecho que las mujeres al momento de contar su historia puedan caer en una serie de contradicciones o vacíos no significa necesariamente que estén mintiendo, sino que narrar la violencia sexual es muy difícil, es muy complicado y se requiere muchísimo trabajo desde operadores judiciales para recibir y entender las voces de las víctimas. Un tercer elemento tiene que ver con la falta de testigos. Cuando los casos de conflicto armado peruano se dieron en bases militares, por ejemplo, no había testigos que luego puedan participar en el proceso judicial. Por eso es necesario empezar a trabajar con metodologías nuevas en el caso de patrones de violencia sexual, como puede ser el análisis de contexto. El análisis de contexto implica reconocer los hechos, el lugar, el perpetrador y qué fue lo que pasó en el caso concreto de la violencia sexual a las mujeres. Quisiera citar en este momento, por ejemplo, el caso Castro contra el Perú del año 2006, en el cual la Corte Interamericana utiliza el informe de la Comisión de la Verdad del Perú para establecer la prueba de la violencia sexual en el conflicto armado. Al analizar este patrón de violaciones sexuales y otras formas de violencia durante el conflicto, la Corte establece que se consideraba probado este patrón de criminalidad.
Otro elemento importante es el tema que vimos en los casos peruanos, cuando aquellas mujeres que finalmente decidían denunciar no podían hacerlo porque sus esposos no se los permitían. Hay un tema de estigma, hay un tema de vergüenza, hay un tema de culpa que trasciende a la víctima y que hace que los esposos en muchos casos se sientan ofendidos, agredidos y no permitan la denuncia de los casos de violencia sexual. Si a eso le añadimos un elemento adicional, que muchas víctimas en los casos de los conflictos han sido mujeres quechohablantes, que no han podido utilizar su lengua en los juzgados, que no han podido expresar en su propia lengua lo que ha pasado para que se las entienda, nos damos cuenta de las dificultades de narrar estos hechos y de conseguir justicia. Hay palabras en el caso del quechua que no existen en el español, que no pueden ser traducidas. Y es una obligación de operadores judiciales, de todas aquellas personas que están a cargo de la justicia, de tratar de entender a las víctimas. Más allá del hecho lamentable, del dolor, del sufrimiento, no es justo que una mujer tenga además que acudir a las instancias judiciales sin poder expresarse y ser entendida. Otro elemento importante tiene que ver con la defensa de los agresores. En muchos casos los agresores argumentan que las mujeres eran sus novias, que eran sus parejas, que ellas quisieron estar con ellos. Si ya sabemos que la violencia sexual es una práctica generalizada en los conflictos, que es una continuidad de la discriminación, hay una obligación de los juzgadores de empezar a investigar estas situaciones y no someter a las mujeres a más pruebas y a más victimización en sus denuncias. Es importante entonces entender que el proceso judicial debe ser establecido, estudiado desde una perspectiva que permita que las mujeres expresen lo sucedido, más allá de cumplir con los requerimientos procesales que son fundamentales. Hay casos en los cuales las mujeres, como en el caso Sepur Zarco en Guatemala, están en proceso judicial luego de 30 años de estos hechos. En el caso del Perú están los casos de las comunidades de la Sierra Sur y de Ayacucho, de Huancavelica, que luego de más de 20 años también siguen en proceso. Y en el caso colombiano hay casos impresionantes de la guerra, de la violencia sexual cometida por todos los actores que también se están judicializando. Y eso nos debe llevar a una reflexión, que la justicia no puede limitarse a proceso judicial, pero que el proceso judicial puede ser un elemento de dignificación. Las mujeres que acuden a proceso, a pesar de todas las dificultades, a pesar de tener a veces las circunstancias en contra, lo hacen por una razón fundamental, porque quieren que les crean, quieren que las escuchen y quieren que dejen de llamarlas despojos o ruinas, o mujeres arruinadas o mujeres dañadas. Quieren que el Estado las escuche y dentro de estos procesos de verdad, justicia y reparación que se viven en América Latina, el reconocimiento, los pedidos de perdón y un acceso efectivo al proceso judicial es una forma ya de reparación.